Entonces Isaías 26, versículo 3, dice de esta manera: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Qué hermoso pasaje, ¿cierto? Isaías, obviamente, pues un profeta de Dios en tiempos difíciles, cuando el pueblo de Israel cayó en apostasía, cuando el pueblo de Israel se apartó del Señor. Estamos hablando de tiempos ya después del rey David. Imagínense que Dios pues saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde eran esclavos y no tenían nada, todo era de Egipto, y ellos tenían que trabajar duro para a lo mucho tener para comer y un techo donde dormir. Era todo lo que tenían. Y entonces el Señor los saca de esa esclavitud. El faraón los estaba maltratando, mataba a los hijos varones y solo dejaba a las hijas mujeres. O sea, el faraón estaba haciendo una maldad grande contra Israel, y en ese tiempo ellos clamaron a Dios y Dios los sacó de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida. En la tierra prometida ellos podían disfrutar de libertad, de un hogar donde podían vivir pues bien. Ahora eran dueños de sus fincas. Todo era de ellos, todo su esfuerzo, su trabajo que hacían era de ellos, ¿cierto? Mientras que en Egipto eran esclavos y todo era del faraón, nada era de ellos. Entonces, después de estar en la tierra prometida disfrutando de todas esas bendiciones abundantes que Dios les dio, porque dice que Dios bendijo sus territorios de tal manera que todas sus cosechas eran buenas. Ellos no tenían una cosecha mala, sembraban y los campos les daban frutos abundantes y frutos de alta calidad. Entonces rápidamente prosperaron, progresaron, rápidamente y se hicieron de riquezas, les iba súper bien. Pero en esa etapa, cuando ya estaban cómodos, cuando tenían muchos bienes, cuando eran ricos y podían disfrutar de lo mejor de la vida, se alejaron de Dios, dejaron de buscar al Señor, empezaron a poner su esperanza, su confianza en otros dioses. La Biblia habla de 3 dioses. La vez pasada yo estaba hablando un poquito de eso. 3 dioses. Está el dios Baal, ¿cierto? Que según los que creían en Baal decían que era el dios de la prosperidad, que ellos lo adoraban porque les traía prosperidad Baal. Pero eso lo hacían los países no creyentes. Pero Israel, que era un pueblo creyente, él sabía que su prosperidad venía de Dios. Sin embargo, llega una etapa en que el pueblo de Israel deja de buscar a Dios, deja de honrar a Dios, deja las leyes de Dios, deja de ir a la iglesia, deja de estudiar la palabra. Entonces, cuando le nacen los hijos nacen lejanos a la palabra, porque los papás a los hijos no los concientizaron con las cosas de Dios. Las generaciones que vinieron de Egipto a la tierra prometida, ellos sí trabajaron mucho en sus hijos para concientizarlos con Dios. Y esos hijos eran temerosos de Dios. Pero después nacieron otras generaciones que se alejaron totalmente de Dios. Estaban tan cómodos, tenían tantas cosas materiales, tenían para vivir sin trabajar si es posible. Entonces se olvidaron de Dios. Y lo triste es que ellos se descuidan, y pues obviamente que a los hijos también los descuidaron. Los hijos no aprendieron las cosas de Dios porque sus padres estaban apartados de Dios. Si los papás no iban a la iglesia, tampoco llevaban a los hijos. Si los papás no oraban, tampoco los hijos oraban. Si los papás no estudiaban la Biblia, tampoco ellos estudiaban la Biblia. Entonces, imagínense usted esa generación que se levanta después, de gente que no conocía de Dios, porque sus padres no se preocuparon por ello. Entonces, en el tiempo de Isaías estaba pasando este problema, que el pueblo de Dios estaba alejado, estaba apartado, y Dios enviaba profetas como Isaías, como muchos otros, que les decía: ustedes han dejado a Dios, no esperen nada bueno de aquí en adelante, porque ustedes dejaron a Dios, se apartaron de Dios. Ahí está la palabra, ustedes la menospreciaron la palabra. Ahí está el templo, ustedes menospreciaron el templo. Ustedes menosprecian a Dios sin saber que si ustedes dejan a Dios, otro ocupará el lugar de Dios en la vida de ustedes. ¿Sí? Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta, Jesús habla de eso, obviamente toda la Biblia, pero Jesús habla de una forma como que más abierta para que nosotros entendamos, cuando Él habla de la casa vacía. La casa vacía. Dice que cuando el que habitaba en esa casa llega
y la encuentra vacía, vuelve a esa casa y no solamente él, sino que trae a 7 demonios peores para meterse en esa casa y que el postrer estado de esa casa sea peor. Imagínense. Entonces, cuando Israel empieza a seguir a Dios, era la casa que Dios la limpió de los ídolos de Egipto, de todas esas cosas. Dios los limpió en el desierto, ¿cierto? Cuando ellos entran a la tierra prometida, era un pueblo que había sido limpiado, una casa que había sacado Dios lo malo de esa casa y había puesto lo bueno, sus leyes, su Espíritu Santo, su presencia, el templo o el tabernáculo de Dios, que simboliza la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, la presencia de Dios en medio de nuestra casa. Es decir, la presencia de Dios entronado en nuestro corazón. O sea que nuestra casa, que somos nosotros, nuestra casa, que es nuestra familia, tiene a Dios como su centro de todo. Y eso era lo que Israel tenía, a Dios en medio del pueblo. Habían 12 tribus y todas estaban alrededor, las 12 tribus, y en el centro de las 12 tribus estaba el tabernáculo, el templo. O sea, Dios en medio de ellos, ¿cierto? Eso Dios lo logró después que lo sacó de Egipto. Logró Dios que ellos entendieran que Él era su Dios. Y ellos lo aceptaron como su Dios. Pero llegó el momento que el pueblo de Israel, cuando ya estaba bendecido, como les dije antes, se olvidaron de Dios. El templo estaba vacío. Ya no llevaban sus ofrendas, ya no llevaban sus diezmos, ya no se presentaban ante Dios. Sino que ese tiempo que ellos habían dedicado a Dios, ahora se lo estaban dedicando al mundo, a los placeres. Se iban a los pueblos vecinos a disfrutar allá con ellos de sus fiestas paganas. Y aún a sus hijos los llevaban para sacrificarlos a esos dioses. El primer dios que les decía es Baal, que según la Biblia ese dios representaba la prosperidad. Y después de ese dios de la prosperidad había una diosa que se llama Astarte, o se llama Semidamis, o se llama Isis, si no me equivoco, en Egipto. Siempre la misma diosa y siempre son los 3 supuestos dioses, ¿cierto? Pero que son los que tratan de meterse en tu vida, tratan de meterse en tu casa. Y mira que el diablo, cuando ataca a Jesús, lo ataca con 3 tentaciones. La primera es: haz que esas piedras se conviertan en pan. 1. El segundo: lánzate que Dios enviará a sus ángeles. 2. Y la tercera: si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Ahí estaban 3 tentaciones. Y la Biblia habla de esos 3 dioses. El tercer dios es Moloc. ¿Quién era Moloc? El dios al cual le sacrificaban niños, los degollaban y los echaban en un horno de fuego delante de ese dios Moloc, ¿cierto? Entonces mira los 3 dioses allí. Y hasta el día de hoy reinan estos 3 dioses en el mundo. El primer dios que representa la prosperidad es el dios de las fiestas. Es el dios del trago, de todas esas cosas, de fiestas. Cada vez que el mundo celebra una fiesta está adorando a Baal, ¿sí? Toman, bailan, fiestean. Eso es adoración a Baal. Astarot representa al placer sexual. La diosa Astarot representa el placer sexual. Tiene que ver con la fornicación, tiene que ver con el adulterio, tiene que ver con la prostitución, tiene que ver con el homosexualismo, tiene que ver con todo lo que es placer sexual, con animales y todo ese tipo de placeres, pornografía. Allí está Astarte, la diosa, que era la diosa de la fertilidad. Y ellos adoraban a la diosa de la fertilidad a través de una orgía sexual con prostitutas, con homosexuales, con todo ese tipo de gente. El día que celebraban la fiesta de esta diosa era una fiesta de puro placer sexual, trago, drogas y sexo. Sexo con cualquier desconocido. Hoy en día está la moda que un hombre o una mujer coge un preservativo y va y se lo entrega a una persona que le gusta, y si la persona acepta el preservativo, quiere decir que está de acuerdo para que se vayan a acostar juntos. Tan solamente con entregarle el preservativo, eso está a la moda ahora. Entonces va un homosexual a otro homosexual y le entrega el preservativo, y si lo acepta, se van. Todo el día pueden pasar ellos
en un tiempo de placer sexual y lo que quieran, y después se olvidan de que se conocieron. Entonces eso tiene que ver con la diosa Astarte, y eso está creciendo en el mundo. Cada día la gente se inclina más a los placeres, fiestas, trago y todas esas cosas. Cada día más la gente se inclina al placer sexual y todas esas cosas. Y el tercero es la muerte especialmente de los niños. Hay muchos países donde han legalizado el aborto. Adoración a este Dios. Cada niño muerto es un sacrificio a Moloch. Eso era lo que sucedía antiguamente, pero como hoy ha cambiado el sistema, cada vez que matan a un bebé, aunque siguen haciendo sacrificios a Moloch, algunos que tienen pacto directo con estos dioses, pero eso, como no es legal, obviamente lo hacen a ocultas y se realiza en todo lugar del mundo. Hay templos donde adoran a Moloch, donde sacrifican niños, los compran, o a la mujer se lo compran en el vientre. Ella lo puede vender por, vamos a decir que por 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, lo vende al bebé en su vientre. Lo que hagan con ese bebé a ella no le interesa, lo que a ella le interesa es el dinero, así que lo pare, lo da a luz, lo vende y no pasó nada. Y muchas en oculto se embarazan en oculto, nadie sabe que está embarazada, desaparecen, se esconden en un cuarto, en una casa, y nadie las ve embarazadas, y están ahí todos los 9 meses ocultas hasta que llegue el momento de parir. Nadie sabe que parió ni nada de eso, y lo venden al niño y nadie se dio cuenta de eso. Se lo llevan y lo sacrifican a Moloch. ¿Quiénes hacen estas cosas? Los que adoran. Y la mayoría de esas personas que adoran a estos dioses son gente que tienen dinero. En rituales satánicos que pues el diablo le ofreció dinero a Jesús. Ahora tenía que Jesús adorarlo para que Satanás lo enriqueciera, le diera poder, le diera fama y todo eso. Y detrás de eso pues estaba adoración. Adoración. ¿Qué es la adoración? Lo que el demonio pida. Y pide bebés, pide vidas humanas, ¿cierto? La diosa Astarte pide sexo, que eso es pecado, sexo libre, o sea, adulterio, fornicación y todo eso. Lo que trata es de alejar de Dios a las personas. Estos dioses piden adoración para ellos y que no adoren a Dios. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje de Isaías 3, Isaías, aconsejando de parte de Dios a Israel, le dice: tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Los confronta diciéndoles: Dios guarda a aquellos cuyo pensamiento persevera en él. O sea, nuestros padres perseveraron en él. Abraham perseveró en él, Isaac, Jacob, perseveró José cuando lo vendieron a Egipto, perseveró David, perseveraron nuestros padres, nuestros antepasados perseveraron en Dios y les fue bien. Pero nosotros no hemos perseverado en Dios. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Por lo tanto, hoy estamos pagando eso. Y en el tiempo ya de Isaías, ellos tenían como enemigos pues a Siria, tenían a los filisteos, tenían a Egipto, y después más adelante también se levanta Babilonia. O sea, imagínate todos los enemigos que tenía alrededor Israel, y esos enemigos venían y los robaban, se llevaban todo. O sea, Israel, después de vivir prósperamente, porque pues cuando Dios los saca de Egipto prosperaron de una manera rápida y extraordinaria, en poco tiempo eran ricos, en poco tiempo disfrutaban de lo mejor de la vida, pero al alejarse de Dios, ¿cierto? Vienen estos 3 dioses, Astarte, Moloch y Baal, y empiezan a reinar en Israel. Es más, Israel les levanta altares a estos dioses. Les levanta altares donde los adoraban, donde hacían fiesta dentro de Israel. O sea, Dios los sacó porque ellos venían con los dioses de Egipto, que son los mismos, pero en Egipto tienen otro nombre. Dios logró sacar a Baal de en medio del corazón de Israel, logró sacar a Baal, logró sacar a Astarte, que es Isis, logró sacar a Moloch, que es otro dios egipcio en otro nombre. Usted mire en la historia y se va a dar cuenta que son los 3 dioses mismos con diferentes nombres, ¿cierto? Entonces Dios los sacó y entraron a la tierra prometida solamente los que hicieron
la voluntad de Dios. Los que no quisieron dejar esos dioses murieron en el desierto, ya esa historia la sabemos. Entonces ya Dios limpió la casa, como quien dice, Dios encontró la casa sucia y Dios la limpió. Pero después de un tiempo ellos volvieron a dejar que estos 3 dioses entren, y al entrar estos dioses obviamente a Dios lo desecharon. Imagínense el templo donde dice por todos lados santidad a Jehová, todo lo que representa aquí es adoración a Dios. Y de aquí a un tiempo, por poner un ejemplo, suceda que ya dentro del templo quiten eso que dice santidad a Jehová y pongan otra cosa allí, que no tenga que ver con Dios, sino con Baal, con Astarte, con Moloch. Y aquí en el templo empiecen ya a hacer unos cultos raros, empiecen a sacrificar niños, empiecen a hacer otras. Entonces, ¿a quién están adorando? ¿A Dios o a estos dioses? Si permitimos que la gente haga lo que se le dé la gana aquí, fornicarios, adúlteros, ladrones, asesinos y todo eso, se pare aquí en el altar, homosexuales, lesbianas, prostitutas y todos se paren aquí y prediquen lo que se les dé la gana y tergiversen la palabra y todo. ¿A quién estarían adorando? ¿A Dios? No, estarían adorando a Moloch, estarían adorando a Baal y estarían adorando a Astarte. Y detrás de eso obviamente a Satanás. Ahora, ya Dios no estaría ahí. Dios dejaría el lugar que era de él, ahora se lo dieron a otro Dios. El trono donde debería Dios sentarse a reinar, ya no se lo dan a él, se lo dan a otro, a estos otros dioses, a Satanás. Mira, qué triste que Dios haga todo el trabajo de limpiar la casa y que después de un tiempo a Dios lo echen, después de que Dios los bendijo, después de que Dios los sanó, después de que Dios los prosperó, después que Dios los sacó de esa vida de dolor, de enfermedad, de pobreza, de sufrimiento y todo, y después se olviden del Dios que los hizo libres. Y ahora que se ven bendecidos, ahora que se ven prosperados, ahora que se ven con carro del año, ahora que se ven con con finca grande, ahora que se ven sanos después de que se estaban muriendo de un cáncer y todas esas cosas, ahora a Dios lo dejaron. Y están adorando a Baal, y están adorando a Astarte, y están adorando a Moloch. Porque cuando le entregas a tus hijos al mundo, los estás adorando a ellos. Cuando dejas que el mundo controle el corazón y la mente de tus hijos y los dejes que anden por ahí con una vida desordenada, te lo estás entregando a ellos porque ellos reinan en el mundo. Pero cuando tú traes a tus hijos aquí y los pones delante de Dios y les enseñas a caminar con Dios horas y horas con ellos, lees la Biblia y lees la Biblia con ellos, vienes a la iglesia y los traes, tú estás buscando que Dios limpie el corazón de tus hijos y Él reine en el corazón de ellos. Bueno, lo voy a repetir. Entonces, sucede que Israel ya había caído en esa apostasía. Ya no adoraban a Dios. Ya el templo estaba vacío. Unos cuantos contados con los dedos es que iban al templo. Ya no habían diezmos, ya no habían ofrendas, ya no habían primicias. Las fiestas que Dios les había mandado hacer, la fiesta de las primicias, la fiesta de la cosecha, la fiesta de la Pascua, todas esas fiestas habían perdido fuerza. Eran muy pocos los que la guardaban y la celebraban. La mayoría de los judíos del pueblo de Israel estaban adorando a Astarte, a Baal y a Moloch, ¿cierto? Y entonces empezó el momento que esos dioses empezaron a destruirlos. Porque, como dijo Jesús, cuando la casa está limpia, limpia quiere decir ahí está Dios, todo va bien. Pero cuando la casa está vacía, ¿qué significa vacía? Que ya Dios no está. Entonces vienen esos demonios, viene nuevamente Astarte, viene nuevamente Baal y viene nuevamente Moloch a buscar posicionarse donde antes fue su casa. Y no vienen solos, sino que traen a 7 espíritus peores. Y el postrer estado de esa persona es peor. Lo vuelven más ciego, lo vuelven más salvaje, lo vuelven peor de lo que antes fue. Y eso fue Israel. Ahora sacrificaba a sus hijos a Moloch. Terrible, en Egipto no hacía eso. Pero ahora cuando viene acá, estos demonios lo pervierten a Israel a tal grado que empiezan a hacer cosas que jamás en su vida habían hecho. O sea, antes habían pecado, pero no tanto como estaban pecando ahora. O sea que los pervirtió mucho más. Y después viene obviamente el resultado, porque la Biblia dice que lo que el hombre siembra, ¿qué cosa? Eso también cosecha. O sea, Israel empezó a sembrar lo malo. Desde el momento que uno empieza a violar las leyes de Dios, uno empieza a sembrar
lo malo. Y llega el día que empieza a recoger lo que ha sembrado. Es imposible que no recoja lo que está sembrando. Es imposible. Y empieza a recoger. Tarde o temprano, el malo empieza a recoger lo que sembró. Si robó, si mató, si fornicó, si adulteró, lo que sea. Si descuidó a sus hijos, va a cosechar lo malo. Dejó a su hijo que el mundo lo manejara. Bueno, porque está niño, de pronto todavía no ves cosas, pero el día que sea un adulto, mira lo que pasó con Israel cuando fue adulto. Cuando era niño, ahí estaba como quietecito, pero cuando se hizo adulto empezó a sacrificar a sus hijos a Moloc. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron cuidado de ellos. Empezaron a hacer lo malo, a levantar altares y a adorar a Moloc, a Astarte y a Baal, porque sus padres no les enseñaron que eso no era correcto, que eso les traería sufrimiento, dolor y angustia. Y después viene la angustia. Viene Egipto, los roba. Viene Asiria y los roba. Viene los